Palabra que ya el tema el Señor me lo había dado desde el día de antes de ayer, solamente el tema, anoche estuve estudiándolo. El tema es la verdadera compasión, principio divino. Y la palabra de Dios nos habla de algo que yo considero que en la humanidad se ha ido perdiendo. Considero que en la humanidad ha ido surgiendo un endurecimiento en el corazón del hombre y en algunos inclusive el concepto de compasión lo tienen tergiversado. Por tanto, creo que la mejor forma de tener el conocimiento y el significado de un concepto es buscando las Sagradas Escrituras. Y las Sagradas Escrituras habla de la verdadera compasión. Y definitivamente yo quiero invitarlos a que me acompañen, los que tienen Biblia, a ver cuántos tienen Biblia. Los que no, pues aquí está. Este es para los que no tienen Biblia, es decir, los que no conocen al Señor y están conociéndolo apenas. Mateo capítulo 9, versículo 36. Y para los momentos en que tenemos que ir rápidamente, para que no pierdan la palabra, Mateo 9, capítulo 36, vamos a encontrar allí acerca de del concepto bíblico de la palabra compasión. No hay nadie mejor que Jesucristo, ni nadie mejor que nuestro Dios eterno para enseñarnos. ¿Lo tenemos? Muy bien. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, y está hablando de Jesucristo, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Estaba nuestro Señor Jesucristo ante la multitud, y muchísimas veces nuestro Señor Jesucristo se encontró ante multitudes, pero ahí dice específicamente: tuvo compasión de las multitudes. La razón por la que tuvo compasión de las multitudes, ahí mismo este versículo lo expresa claramente: porque estaban desamparadas y dispersas. Clara, estaban desamparadas y estaban dispersas. Ahora, sabiendo esto, entonces dice el por qué estaban desamparadas y dispersas. Entonces dice, más adelante dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Está claro? ¿Por qué tuvo compasión el Señor de quién? De la multitud. ¿Por qué tuvo compasión? Porque estaban ¿qué? Desamparadas. Estaban desamparadas. Dice la segunda palabra es dispersas. Dispersas. Y déjenme decirle, aún el cristiano muchas veces está disperso, pendiente de tantas cosas que se le olvida cuál es el propósito principal de sus vidas, que se le olvida qué es lo principal en la vida. Entonces ahí habla de desamparado y de disperso. Y enseguida dice ¿por qué? Porque mucha es la mies y pocos los obreros. Pocos los obreros por tema de cantidad y pocos los obreros por tema de calidad. ¿Oyeron? Pocos los obreros por tema de cantidad y pocos los obreros por tema de calidad. Porque pudiera decir, bueno, sí existen bastantes obreros, pero hay que ver qué calidad de obreros hay. Los obreros que el reino necesita, el reino de los cielos necesita obreros de una calidad, que sean siervos fieles para el Señor. Entonces, hablando de estos términos, empecemos a mirar qué hacer, qué hacer. El primer punto, allí en las Sagradas Escrituras dice: rogad pues, o no dice así, si continúa el versículo 38, dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuál es el primer punto de lo que nosotros tenemos que hacer? Ahí lo dice claramente: rogad, rogad, orad, pedid, clamar. ¿Qué? Necesitamos obreros para la mies. Yo les quiero decir, amados hermanos, que yo he escuchado a algunos que dicen: no, es que ya hay bastantes servidores y ahí ya no necesitan servidores. Y yo les puedo asegurar, mis amados hermanos, que la mies es mucha y que se necesitan los obreros.
pero obreros que realmente estén establecidos en la visión de Dios, obreros que tengan claramente el concepto y el principio de Dios en su corazón, obreros que tengan un testimonio de vida que va de acuerdo a lo que predica, porque lo que se predica se debe vivir. Y no estamos hablando de obreros perfectos, porque si una cosa tengo clara, el único perfecto es Jesucristo nuestro Señor. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de obreros que tengan un corazón de siervo verdadero. No que la palabra siervo lo haga altivo, porque últimamente la palabra siervo pareciera que fuera sinónimo de rey. Llegó el siervo. O sea, sinónimo de rey. Lo siervo es simple servidumbre. Y ahí se le baja el título a más de uno. Servidumbre. A que se le caiga el título a más de uno, las coronas las tenemos que rendir delante del Señor. Rogad al Señor de la mies, Él es el dueño de todos, de todo. Y a Él hay que rogarle por obreros, pero obreros que verdaderamente tengan un corazón alineado al corazón de Dios. Segundo punto, vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 12, vamos a estar leyendo, versículo 12 y el versículo 14. Hebreos 5, versículo 12 al 14. Si lo tienen, me dicen amén. Si no, vamos a la lectura. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Versículo 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué dice? ¿Para quién? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice algo muy claro allí, para que por el uso, es decir, para los que practican, para los que constantemente están actuando conforme a qué, a lo que el Señor ha dicho, es decir, están ejercitando el hacer la palabra de Dios. Así es, para que aquello, ¿a quién se le llama maduro? Madura es una persona que ejercita el bien, que actúa conforme a la palabra. Porque déjenme decirle que yo conozco personas de años, ancianos, y que siguen siendo tan bebés, o más bebés que muchos jóvenes. Yo he escuchado jóvenes, niños, hablar con una madurez en los términos espirituales, y he visto el comportamiento de adultos, lamentablemente, como el comportamiento de un niño. Y aquí la palabra de Dios habla clarito, amados hermanos, que debiendo ya ser maestros, todavía se le tiene que decir, ¿tú no te acuerdas que la palabra, lo primero que nos enseñan cuando nosotros llegamos al evangelio, aunque a veces se enseña otra cosa, a veces se le dice, tú llegas al evangelio, todos tus problemas se te acabaron? Pero lo primero que se tiene que enseñar cuando se llega al evangelio es a recibir a Cristo en el corazón, y para recibir a Cristo hay que arrepentirse. Ese es el evangelio. Ahora, que Dios usa, sí, entre otras la enfermedad, el casi estar muerto, situaciones económicas, Dios las usa para atraer a una persona, todo Dios lo transforma para bien. Es una cosa diferente, pero cuando ya entramos en el evangelio a consolidarnos, lo primero que tenemos que pensar es en arrepentimiento verdadero y genuino. Señor, perdóname, pero puede hacer como, me acuerdo mucho de una prima mía, que cuando estaba pequeñita me cuentan, a ella le gustaba neciar mucho, neciar todo lo que, aquí no hay ni bebés así, ¿verdad, Juan? No hay bebés así, pero a ella le gustaba neciar, entonces la mamá le decía, Pau, ya ella sabía que si neciaba le pegaban. Entonces, ¿qué hacía ella? Con esta mano la daba para que le pegara y con la otra agarraba. Pau. Pero yo voy a seguir neciando. Ahora digo yo, ¿eso es arrepentimiento? ¿Me explico? ¿Esto es arrepentimiento?
Es lo que tenemos que pensar nosotros y a veces nos comportamos como niños, ¿no? Señor, me arrepiento. Aquí dice básicamente que madurez han alcanzado por aquellos que le han dado uso ¿a qué? Al hacer el bien. Entonces tienen un discernimiento claro de la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a 2 puntos en este momento. Lo primero que se tiene que hacer, amados hermanos, dice las Sagradas Escrituras, rogar. Rogar, orar, clamar. ¿Por qué? Para que hayan obreros para la mies. Pero amados hermanos, muchísimas veces nosotros estamos pidiendo los obreros y resulta que nosotros somos los obreros. Señor, envía a los obreros. Ya están, lo que pasa es que no se han querido levantar. ¿Cómo le parece a usted? ¿O no? Aquí no será, aquí no pasa. Gracias a Dios aquí no pasa. Pero a veces se está rogando por los obreros. ¿Dónde están? ¿Dónde están los evangelistas? ¿Dónde están? ¿Dónde están los hermanos para que ayuden a servir? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que están cansados o están agobiados, están extenuados. ¿Dónde están los obreros para la mies? Y a veces los obreros para la mies no están porque no han madurado. ¿Sí o no? Y la madurez es, amados hermanos, es poner en práctica lo que se nos ha enseñado. Entonces, aprendemos principios bíblicos que tenemos que poner en práctica. No es oración solamente, es tener que revisar nuestro corazón para mirar qué hace falta para madurar. ¿Qué hace falta para madurar? Para poder servirle a Dios como debería ser. Y hay veces que el que no ha madurado tiene molestia porque no lo colocan. Pero la Biblia dice, nos habla claramente de que nosotros tenemos que entonces madurar para que no se nos enseñen de nuevo los rudimentos de la palabra. Porque simplemente, a menos que sea mango, que comen el mango biche, la fruta se come cuando está madura. ¿O no? Con sus debidas excepciones, como por ejemplo el mango. Ahora, voy a un tercer punto. ¿Qué hacer? Y entonces, vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 31. Mateo capítulo 6, versículo 31. Le dicen amén cuando lo tengan. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Le hablaba a los discípulos porque los discípulos estaban agotados. Y dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, porque a veces se ganan gastritis porque no se tiene tiempo para comer. ¿Están oyendo ustedes esto? ¿Qué pasó? No es Mateo. Me equivoqué, entonces leámoslo y después miramos si alguno nos ayuda a conseguirlo. Leamos allí en la Sagrada Escritura. El versículo 32 dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Por qué se fueron en la barca? A ver, ¿quién está conectado? ¿Por qué se fueron en la barca? Ustedes no se conectaron en la historia. Se quedaron en que el versículo estaba equivocado. Bueno, vamos a leerlo de nuevo entonces. Él les dijo, présteme atención, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y dice, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Era Marcos y no Mateo. Marcos, de una vez lo corregí aquí en mis apuntes. Marcos 6, versículo 31 para los que están anotando. ¿Cuál es la historia? ¿Qué dice la historia? Los discípulos estaban cansados.
Ellos estaban cansados, dice allí, que a veces no tenían, o sea, no habían podido ni comer, porque a veces el trabajo, hay tanto trabajo, hay tanta cosa, hay tanta gente que atender, hay tantas cosas que hacer alrededor del servirle al Señor, que a veces esas cosas suceden, a veces esas cosas suceden. Y dice que Jesús les dijo, vamos a descansar, hijos, vengan conmigo, nos vamos a descansar. Y ellos agarraron allí su buque y se fueron de crucero. No, ella dice que se fueron. Y dice que la gente los alcanzó a ver y los siguió y hasta llegaron primero que ellos. Pero dice allí clarito que el Señor cuando los vio, ¿cómo estaba el Señor? ¿Cómo estaban los discípulos? Cansados. ¿Cómo estaban? Agotados. Pero estaban cansados, pero miraron la multitud y dijo el Señor que tuvo compasión y empezó a enseñarles. Y empezó a enseñarles muchas cosas, dice allí. Entonces el Señor muestra compasión, ¿para quién? Para con la multitud. Pero ¿cómo esa compasión en qué se manifestó? En un término que se llama enseñanza. Ahí no dice que empezó a mirar, a ver, tú que tienes al leproso, bueno, limpio, tú que tienes, eso también es compasión. Pero nos está enseñando otra faceta de la compasión. Porque la faceta de la compasión de pronto de ir a darle algo al necesitado, o la faceta de la compasión de abrazar, ya, o la faceta de la compasión del orar por la otra persona, aquí muestra otra faceta, enseñar. Y dice que tuvo compasión y empezó a enseñarles. ¿Sabe, amados hermanos? Porque es que hay mucha gente que no sabe, y dice la Biblia que por causa del desconocimiento perece. Por falta de conocimiento perece su pueblo. Es necesario, si nosotros nos compadecemos por alguien, enseñarle. Por ejemplo, hay personas que viven de liberación en liberación. Yo siempre he dicho, estar allí haciendo liberación y liberación a una persona, si nosotros no le enseñamos a esa persona, dice la Biblia que termina en un peor estado. Porque si la casa está limpia pero está vacía, vienen 7 peores y entran y queda la persona en una peor condición. Es necesario enseñar, para que la gente, conociendo su error, pudiera corregirle. Ahora, entonces, dice que enseñó a sus discípulos, el versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. ¿Saben de qué estamos hablando, no? ¿De qué? La multiplicación de los panes y los peces. Estamos hablando de la multiplicación de los panes y los peces. Y cuando ellos llegan donde el Señor, les dijo, Señor, mira la hora que es, ya despídelos. La respuesta del Señor, ¿qué fue? Ustedes denles de comer. 5,000 personas, ustedes denles de comer. Y aquellos discípulos miraron así y dijeron, denles de comer, Señor. Y el Señor les dijo, sí, vayan, cuenten cuántos panes y cuántos peces tienen, vayan. Y estos son los panes, Señor, que tenemos, estos son los peces, 5, 2, nada más. Y él le dijo, Señor, bueno, vayan, repártanlo. ¿A quién les dijo que lo hiciera? No lo hizo el Señor. O sea, el Señor no fue el que fue a buscar los panes y los peces que habían. No fue el Señor el que fue a distribuir. No, el Señor les dio la orden de que ellos lo hicieran. Y dice el versículo 42, al final de toda la historia, y comieron todos y se saciaron. Y los que conocemos la historia dice que sobraron y se llenaron las canastas, ¿se acuerdan? Se saciaron y quedaron canastas. Ahora, yo quiero decirles, amados hermanos, es que nosotros nos tenemos que mirar cómo es que nuestro Señor Jesucristo enseña.
¿Cómo enseña el Señor Jesucristo? En otro pasaje más adelante, en Marcos capítulo 8, versículo 1, allí encontramos otro tiempo similar a este. Marcos 8, capítulo 1, dice, en aquellos días, como había una gran multitud, no tenían qué comer. Y Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente que están conmigo y no tienen que comer. Ahí, y no tienen que comer. Ahí es distinta la situación. En la historia anterior a Jesucristo los discípulos le vinieron a decir, Señor, ¿qué hacemos? Ya en esta segunda ocasión, que en esta ocasión eran 4,000 los que estaban allí, en esta segunda ocasión el Señor viene y los llama y les dice, miren esa multitud, tengo compasión de ellos porque no tienen que comer. Ahora yo le quiero decir, básicamente lo que el Señor Jesús estaba esperando era que se despertara la compasión entre sus discípulos, estaba enseñándoles a tener compasión, estaba enseñándoles a cómo ser verdaderos discípulos de Él. Él lo que hizo fue enseñarle a ellos. ¿Sabe qué les enseñó? Les enseñó que había que darles el pan de vida, pero que después había, si era posible, darles también el pan humano, el pan físico, el pan para el alimento del cuerpo. ¿Qué les estaba enseñando el Señor a través de ese momento? Les estaba diciendo que el poder de Dios se podía manifestar a través de sus vidas. Les estaba enseñando a ellos algo más, o más bien a nosotros, a ellos también. La paciencia, amados hermanos. ¿Saben por qué? Porque ya Él les había enseñado la vez anterior que eso se podía hacer. Y sucede una segunda ocasión y tuvo el Señor que volverles a enseñar el mismo principio. La misma situación. ¿No hay acaso algunas madres o padres que tienen que volver a repetirle a sus hijos para que los hijos aprendan? Habla Jehová. Ahora yo pregunto, algunas veces los líderes tienen que hablarle a los que están en su equipo de trabajo para que hagan bien las cosas. Y ahora le pregunto a los líderes, ¿y ustedes, el Señor no les dice a ustedes una y otra vez que tienen que hacer las cosas? ¿No se llama eso una activación de paciencia? Entonces cuando algunos papás, algún líder o algún servidor se canse, acuérdense de que el Señor Jesucristo ha tenido la paciencia de enseñar una y otra vez para que nosotros nos corrijamos. Vea, de paso voy a decir algo a la iglesia que faltan más, pero espero que ustedes se lo transmitan, que de verdad yo no lo pude creer. Hicimos una brigada de aseo, eso significa que estuvimos limpiando la iglesia, pero arduamente, y les puedo asegurar que los discípulos quedaron bien cansados. Se empezó a las 9 creo, y se terminó como a las 11 de la noche. ¿Oyeron? Y les puedo asegurar que fue arduo, pero yo les voy a decir algo, para que ustedes se pongan la mano en el corazón, o si no, le haga al amigo cuando vea que está haciendo lo indebido. Yo les voy a decir que es increíble que en la iglesia del Señor, eso no lo pasen, que eso hasta pena da. Hasta pena da. Amados, ustedes no se imaginan cuántos chicles sacamos de debajo de las sillas. Ustedes no se imaginan. Y yo decía, pero ¿cómo puede ser posible que estamos en la iglesia del Señor alabando a Dios, pegando chicle en las sillas? ¿Y sabe qué le dije a los hermanitos? Vamos a estar pendientes qué silla y quién se sentó, porque le vamos a jalar. Amados, ¿qué pena? ¿O no les da pena? Les dicen amén los que limpiaron. Yo digo, o sea, hago un stop. O sea, se debe tener, si yo no sirvo, por lo menos tengo compasión del que sirve. Guau, eso sonó fuerte, ¿verdad? ¿Me siguen amando? No sé. Amados,
Pero hay que tener paciencia. Y ya dolían los brazos, y ya dolía los que... Fueron 4 los que se dedicaron a limpiar la silla, 4, y por momentos hubo una quinta persona. Y fueron los últimos en terminar, porque estaban tan pegadas. Yo digo, Dios mío, algunos salieron, inclusive hubo una niña que salió con el brazo lastimado, de tanto darle, y de tanto darle, y de tanto darle. Yo digo, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, pero amados hermanos, hay que enseñar, y hoy estoy enseñando la cultura. ¿Oyeron? Esto es cultura a la iglesia. Qué pena. Quitamos el tema y seguimos. Yo no lo iba a decir, pero de pronto se me acordé del asunto y dije, se lo voy. Y no digo más nada porque si no, mejor dicho, no le vamos. Qué pena con este muchacho que acaba de llegar a la iglesia. Qué pena. Pero es la verdad. Y él no tiene chicle, mi amada hermana. Bueno, punto 4. Amados, llevar las cargas. Amado hermano, es necesario aprender a llevar las cargas. Romanos capítulo 15, versículo 1. Quiero que ustedes vayan a este libro, Romanos 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes, oiga, los que somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El 3, amén. Y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice allí? Básicamente, ¿qué dice allí? Soportar al débil. Soportar al débil es, 1 es ayudarlo, 2, realmente soportarlo. Aleluya. O sea, ya yo no me aguanto más a mi mujer. Soportar. Es que ese muchachito me tiene los pelos de punta. Soportar. Ay, pastora, pero es que ya yo le he hablado a ese hermano, ¿usted sabe cuántas veces? Entonces yo le digo, ¿y cuántas te ha hablado el Señor a ti? Soportar. Gálatas 6, versículo 2 dice, esto para explicar inclusive esa segunda parte donde dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Gálatas 6, versículo 2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Está hablando que si alguien se equivoca, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Salir corriendo a hablar de la persona? ¿Salir a decir todo lo malo que esa persona es y lo que le hizo? Y extenderlo y entonces ensuciar el corazón de otro que se une a decir, ay, pobrecita, ese sí es perverso. Dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Oiga esta parte que es bien tremenda, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Duro, ¿verdad? ¿Saben una cosa? Porque en el mundo la gente que critica es bastante, pero bastante. Y hay una faceta del cristiano que a veces, esa faceta de yo soy santo y miro a los demás, pero recontraperdidos. Y entonces el dedito, porque yo no sería capaz de hacer, es que ni yo lo hago. ¿Y eso qué es servidor? ¿Y eso qué es líder? ¿Y eso qué? ¿Limpia las sillas? Y eso, dice, ahí dice, restaurarle. Si tú te das cuenta que tu hermano tiene un problema, restaurarle. Si ese hermano es la pastora o el pastor, ay, no, y entonces, ¿quién le va a decir al pastor o a quién le va a decir a la pastora? Perdónenme, la Biblia dice que hay que hablarle como padres. ¿O no? Pues yo me acerco como padre y le digo con todo amor, con todo respeto, porque hay que tener temor de Dios. Considerándote a ti mismo como sea que tú también seas tentado.
sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Que en pocas palabras lo que eso quiere decir, amado, es soportar. Ya hablamos del soportar, es que hay que resistir a veces algunos temperamentos, pero ¿de qué manera? De verdad, hay algunos que hay que soportarlos, pero miren, hay unos que son tan intensos, como que piensan que nada más existen ellos en el mundo, ¿no? Y es, pastora, si usted supiera, se me cayó la aguja. Ya la buscaste. Por todas partes la busqué y me da la lección de todas las agujas. Y termina el tema de las agujas y arranca otro. O sea, extremos, ¿no? El otro extremo es cuando no quieren decir nada porque está muy ocupada, y esa es la mentira más grande del enemigo. Entonces los que de verdad deben decirle a uno las cosas no se las dicen. Y en cambio otros vienen a hablar de la aguja. Pero ahí dice claritico, sobrellevar las cargas, los unos de los otros, sobrellevar las cargas. Amados hermanos, si yo sé que una persona está mal, yo no tengo por qué empezar a criticar. ¿Cuál es la actitud verdadera del cristiano? Tratar de restaurar a esa persona. Oramos, eso está bien, pero saben que aparte de orar, hay que hablar. ¿Cómo conocen a Dios si no hay quien les predique? No dice la Biblia así. Hay que restaurar. Esto lo que significa es que hay que enseñar. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo con los discípulos todo el tiempo? Los enseñó. Él venía y Él hacía. Después venían los discípulos y decía, vayan, vayan. Los discípulos vieron vivir al Señor, y después de verlo vivir, el Señor les decía, vayan y hagan lo mismo, enséñenle todo lo que se les ha enseñado. O no dice así, vayan y prediquen el evangelio a toda raza, a toda raza, lengua y nación. Y no dice enseñándoles todo, enseñándoles. Tener compasión es enseñarle a una persona que está equivocada. Porque saben, muchas veces nosotros mismos hemos creído tener la razón y estamos equivocados. Y qué bueno es encontrarse un verdadero amigo, un verdadero hermano que se nos acerque y nos diga, usted cometió un error, tú cometiste un error. Qué feo que es que uno cometa un error y no haya una persona que le quiera de verdad, que sea capaz de acercarse y decirle, tienes este error. A veces el mismo hombre se cubre de tal manera que soy perfecto, nadie me puede corregir. Pobre de ese. Pero yo creo que el que tiene un corazón enseñable, ese es el que puede cambiar. Y esos son los agradables al corazón de Dios. Teniendo un espíritu enseñable. Entonces, ¿qué dice allí? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y dice algo bien tremendo. No criticando, no sea que tú también seas tentado. Lo que en pocas palabras dice, no sea que tú también hagas lo mismo, o de pronto hasta peor. No sea que tú también hagas lo mismo, o de pronto hasta peor, que encontrándote en la misma situación, tú creerías que nunca te vas a encontrar en esa situación, y tú no sabes si tú, con los cambios y las vueltas que da la vida, tú te puedas encontrar en esa situación y sea en una peor condición. Entonces, ¿saben qué es? Que mejor es callarse. Si ni siquiera es capaz de restaurar, por lo menos cállese. Si ni siquiera es capaz de servir, mejor cállese. Y cállese en el corazón. Porque es que aquel que dice, no voy a decir nada, y no le voy a decir, no, y ya no, hablando en lengua. Pero al rato medio le puyó y le dijo eso y otro poquito más, para no decir que mucho más. Amados hermanos, la Biblia dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. El Señor a nosotros nos enseña entonces que si Él es compasivo, nosotros también tenemos que ser compasivos. La verdadera compasión tiene varias facetas. La verdadera compasión. La verdadera compasión no es estar dando y dando o abrazando y orando nada más. La verdadera compasión tiene que actuar, tiene que tener una acción. La oración es importante y es poderosa, pero la oración va acompañada de una acción.
Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice algo que es hermoso, por lo menos para mí es hermoso. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Quién es ese? Tenemos un sumo sacerdote, dice uno que sí se compadece de nosotros, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, nosotros tenemos un sumo sacerdote que sí se compadece. Y ese sumo sacerdote que sí se compadece, dice, pasó las mismas tentaciones, las pasó, solamente que la diferencia con él es que fue sin pecado. Pero aun cuando él no pecó, él se hizo hombre, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo. Por tanto, él conoce nuestras debilidades. Nosotros no tenemos un sacerdote que no conoce nuestras debilidades. Y sin embargo, ese sacerdote que conoce nuestras debilidades siempre está buscando restaurar, enseñarnos, ayudarnos, darnos. Él siempre está, y él dice, está como abogado delante del Padre. Eso lo que representa es intercesión. Es decir, él nos enseña la faceta completa de la compasión. Ahora yo creo, amados hermanos, que vale la pena que nosotros revisemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestro andar diario, para saber si verdaderamente nosotros estamos teniendo compasión o no. Porque yo le aseguro que más de una vez a nosotros esa faceta se nos desvirtúa un poco. Se desvirtúa un poco. Ahora voy a un quinto punto, siendo como el Padre. En Lucas capítulo 7, versículo 13, Lucas capítulo 7, versículo 13 dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Allí, si ustedes miran en esa historia, el Señor va con una multitud y de pronto mira la situación que se está aconteciendo. Yo quiero decirles, amados hermanos, a veces nada más tenemos que levantar la mirada y darnos cuenta de lo que está pasando cerca de nosotros. A veces nosotros tenemos al hermano al lado y no nos estamos dando cuenta que está pasando por una situación difícil. Se puede tener al hermano al lado o muy cerca y juzgársele y decir, ese hermano no me habla, ese hermano está no sé cómo, ese hermano está raro, y no pensar que de pronto a ese hermano que se le está criticando, ese hermano está pasando por un momento difícil, y si no habla es porque está en una depresión, y si no está ayudando es porque está pasando por un mal momento y se le está juzgando. Eso es por esto, y se empieza a pensar, y esto es por aquello, y esto es por lo otro. A veces tenemos al hermano al lado, familiares. Amado hermano, he conocido casos donde los papás dicen, no, pero si era un niño feliz, pero se suicidó. No, pero si él estaba bien con sus amigos en el colegio. No, los chicos dicen, nos sorprende, pero si era un muchacho tan feliz. Los maestros, no, pero si este muchacho le iba súper bien en el colegio, ¿qué le pasó? No entendemos, él era tan feliz. Y a veces no se es tan feliz. Y a veces se tiene escondida toda una tristeza o un problema o una circunstancia. Y a veces no nos damos cuenta. Y a veces tenemos al lado a alguien que se va cayendo y no nos damos cuenta. ¿Sabe qué hizo el Señor? Dice que el Señor iba con una multitud, es decir, tenía bastante trabajo. Tenía bastante que ver, pero en medio de ese avanzar, porque él iba caminando, no era que estaba allí quieto mirando quién pasaba. El Señor estaba yendo y de pronto vio el llanto de aquella mujer.
¿Sabe? Mucha gente está pasando dolor profundo, dolor de muerte, diría yo. Más de uno ha tenido momentos en los que en su vida ha pensado que ya no quiero seguir viviendo. Y lo más triste es que a veces están tan cerca y que nosotros no nos demos cuenta. Lo más triste es que nosotros no nos percatemos del dolor ajeno, porque estamos pensando en lo nuestro. Y yo he escuchado personas llorando por una situación, y yo les escucho y yo digo, Dios mío, si supieran lo que están viviendo la otra persona, pero a veces tengo que callar, porque son cosas que se me confiesan y que no puedo hablar a nadie. ¿Sabe por qué? Por el egocentrismo del hombre. Y el egocentrismo es lo que se está vendiendo hoy día. Por eso la compasión ha ido mermando. Porque la gente está tan pendiente de la ropa de moda. Porque están pendientes de aprender y de tener todos todos estos aparatos electrónicos, celulares. Amado, porque a veces la fantasía alcanza tanto, y dolorosamente tengo que decirlo, alcanza tanto que la persona puede estar viendo a alguien caer y no darle la mano. Estoy hablando del mundo, ¿verdad? Porque triste es decir que en medio del cristianismo exista esto, ¿no? Lamentable. Pero Jesús no, Él sí observó. Él observó. Y entonces, ¿qué hizo? Dice, y tocó el féretro. Y le dijo al niño, levántate. En pocas palabras, Jesucristo tenía la capacidad, el poder de la resurrección. Lo tiene Él porque Él es la vida y Él tiene el poder de la vida. Él es el que la da y Él es el quien la quita. Él es el todopoderoso. Y allí se manifestaba, y ahí se manifiesta la compasión del Dios que todo lo puede. Sin embargo, se detiene ante el dolor de una mujer. Y una mujer cualquiera, ni siquiera tiene nombre esa mujer. Ni siquiera tiene nombre, no reconocida. Era cualquier mujer, no una mujer cualquiera, cualquier mujer. Dios, hecho hombre, se detuvo ante el sufrimiento de una mujer. ¿Acaso nosotros entonces no tendríamos, amados hermanos, si recibimos nosotros compasión, tener compasión? Pero Él tenía esa capacidad. Usted dirá, de pronto yo no, déjeme decirle, para el que cree todo es posible. ¿Oyeron? Y yo sé que lo que voy a decir algunos lo pondrán en duda, pero yo quiero decirle, yo misma he vivido eso que está ahí en las Sagradas Escrituras. Y lo voy a anunciar. Y lo recuerdo perfectamente, la pastora Claudia es testigo de lo que voy a hablar. A mí me llaman por teléfono, me dijeron mi suegro había fallecido, 35 minutos tenía de muerte súbita. Ustedes recuerdan esa historia, pero ustedes no se percataron de lo que sucedió. 35 minutos, salimos porque estábamos en tiempo de oración, le dijimos a los que estaban allí, oren porque vamos, porque me acababan de dar esa noticia, en el camino ella y yo íbamos llorando, y le clamábamos a Dios y le decíamos, Señor, ayúdanos en esta situación, ayúdanos. Pero cuando ya llegamos al lugar, que encontramos afuera la ambulancia, afuera estaban mi cuñada, estaba mi cuñado, estaban todos afuera. Y yo dije, pero ¿por qué están todos afuera? O sea, no entendía, mi suegra, no, que nos sacaron. Y yo dije, pues a mí me abren esa puerta. Mira, y realmente no me oyeron, yo me estaba bajando del taxi y entré, me abrieron la puerta y entré. Me tiré al piso, no lo pensé, es que esto no se piensa. Esto no es que yo ahora, no. Es que no se piensa, es el Espíritu Santo, porque de Él es el poder y para Él es la gloria. ¿Oyeron?
Y no lo pensé 2 veces. Simplemente me tiré al piso y yo lo único que pensé en ese instante fue, Señor, lo hiciste con Lázaro, como lo hiciste con Lázaro, y le puse las manos en la cabeza. Como lo hiciste con Lázaro. En el instante, él respondió. Y los médicos que estaban allí dijeron, respondió, le dice el uno al otro. Estaba frío y acerado ya. 35 minutos llevaba en esa condición. Y respondió. Cuando él respondió, inmediatamente trataron de colocarle el tubo. Y tratando de colocarle el tubo, no lo pudieron hacer. Pero en ese instante llegó mi esposo. Se tiró al piso. Instantáneamente mi esposo con una facilidad, y le doy gloria a Dios por eso también. Él le dio esa capacidad para que lo hiciera. Lo entubó. Lo levantaron y se lo llevaron para la clínica. Allí concluyo. Él, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Oyeron? Él, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él ha tenido compasión, el Todopoderoso ha tenido compasión de cualquier hombre, cualquier mujer. Aquí estoy una de esas, cualquier mujer. ¿Oyeron? No, títulos, apellidos, no, cualquier hombre y cualquier mujer, Él ha tenido compasión. Nos enseña a nosotros a tener compasión. Y la compasión está en permitirle al Espíritu Santo que sea Él quien obre a través de nuestra vida para la ayuda de los demás. Para enseñar. Y si Él quisiese alguna vez dejarnos ver su gloria, si Él quisiese alguna vez permitirlo, pues estamos dispuestos para que lo haga, pero no para engrandecernos, amados hermanos, sino para engrandecer el nombre que verdaderamente se tiene que engrandecer, y es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el verdadero. Pero yo sí quiero decirle, amados hermanos, Dios escucha el clamor. Jesucristo escuchó el clamor de aquella mujer, aunque iba una muchedumbre, y cuando hay una muchedumbre lo que hay es escándalo. Iba a decir más si hay mujeres, pero no lo voy a decir. Hay escándalo, hay bulla, pero oía. Y él miró, observó. ¿Sabe? Pero la Biblia habla en Salmo capítulo 103, versículo 13. Salmo capítulo 103, versículo 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Como el Padre se compadece, o sea, Él está enseñando como un padre. Los que somos padres sabemos lo que es el amor de padre. Y el Padre se compadece de sus hijos. Pero ahí dice, se compadece nuestro Padre del cielo de los que le tememos a Él. Entonces yo quiero decirle, amados, hay hijos que son atravesados. Porque hay hijos de hijos. Pero el Padre, cuando ve la necesidad de su hijo, se compadece. Pero ahora Él aquí dice algo muy específico. ¿De quién se compadece? ¿De quién? De los que le temen. De los que le temen, hay que enseñarlo. Porque es que nosotros le podemos decir a la gente, clámale a Dios. Clámale a Dios y Él oye. Sí, claro que sí. Pero hay algo más que hay que añadirle: de los que le temen. De los que le temen. El Señor se compadece, ¿de quién? De los que le temen. Entonces yo quiero decirle que a veces nosotros quisiéramos comportarnos como mejor que Dios. ¿Por qué digo esto? Porque es que ahí viene la falsa compasión. La falsa compasión hace de un hijo, puede hacer de un hijo un delincuente. La falsa compasión puede hacer de un hijo un delincuente. Ay, qué pobrecito, el papá lo regañó. Ve, mi amor, es que tu papá, pobrecito mi bebé. El bebé de 50 años.
Pobrecito mi bebé, toma mi amor, ¿qué es lo que querías? Ay no mami, es que yo nada más estaba diciéndole a mi papá que yo quería que me diera 3 millones para el celular, mami. Ah, qué papá tan perverso. O cómo es posible que tú no hayas sido capaz de darle a tu hijo un celular de 3 millones de pesos, o sea, ¿qué corazón tienes? Y entonces se entra en el error que muchas mujeres cometen, como la mamá de Jacob, que le hace la segunda al hijo. ¿Se acuerdan? La mamá de Jacob, que le hace la segunda al hijo y le dice, ven acá, mijito, yo te voy a dar, ¿oíste? No le vayas a decir a tu papá. Claro que no le va a decir nada. Jacob no le dijo a su papá nada. Pero después tuvo que vivir la consecuencia de aquel acto y su mamá también. Porque tanto la mamá como el hijo vivieron la consecuencia del acto. Aquí nadie dice habla Jehová. Pero yo lo digo por si las dudas. Y los hijos saben a dónde ir. Cuando quieren el permiso, ya saben dónde van. La mamá o el papá los tiene. Este permiso me lo da mi papá. Este me lo da mi mamá. Este permiso, y este permiso, Los hijos saben. ¿A quién le sacan qué? Al papá le dicen, ay papá, tú sabes. Y el papá dice, claro, mijo, pero no le digas a tu mamá. Y amados hermanos, no nos damos cuenta que la autoridad se va perdiendo, que desautorizamos y que se va perdiendo la autoridad. Y hay casos donde tristemente hay muchachos que hay el celular, no te ibas a comprar un celular con esos 3 millones, me lo robaron. ¿Y qué historia? Imagínate lo que me pasó. Sale la mamá atrás, viste, eso fue porque tú no bendijiste a tu hijo. No le diste la bendición a tu hijo. No se da cuenta de que fue el error de ella. Y saben una cosa, ahí se enseña al hijo a que no sirve para nada. La compasión no es estar dando y dando y dando al sinvergüenza que no quiere hacer nada, al que no trabaje. Caramba, hermano, estamos hablando de compasión. Que hay que enseñar a que salga adelante. ¿Qué hizo el Señor cuando tenía hambre la multitud? ¿Cuánto tienen por ahí? No, tenemos 5 panes, 2 peces. Bueno, vengan acá. Oramos al Padre del cielo para que ellos vieran que había oración. Vayan, hagan. Enseña a actuar, a hacer. Enseña a actuar. Un padre tiene que enseñar a sus hijos a hacer. Que una falsa compasión hace delincuente, puede llegar a ser un delincuente o alguien inservible en la vida. Porque todo lo quieren fácil. Miren, los muchachos hoy día todo lo quieren fácil. ¿Por qué? No porque ellos sean malos, no, es que es lo que le ha enseñado la sociedad. Los muchachos hoy día tienen mucha fantasía en la cabeza. ¿Por qué? Porque es lo que les ha enseñado la sociedad. Pero cuando a un muchacho se le enseña a ser responsable, serio en su vida, ese prospera y ese crece y ese sale adelante y dice, oye, pero mira ese muchachito fíjate cómo le ha ido de bien, qué suerte. Y concluyen que qué suerte. Amados, hay que tener cuidado con una falsa compasión, más bien es una mala educación. Mala educación. No se acolita el pecado. Ay, es mi hijo, ¿y qué puedo hacer? Vaya la palabra de Dios, el que nos creó,
el que nos formó, el que entregó su propia vida por nosotros, a ver si Dios no nos corrige. Podemos ser mejor que Dios. Pero de pronto algunos sí tienen la teoría, la filosofía humana. Hay que estorbar el pecado. Elí, déjeme decirle, el sacerdote Elí, léanla, dice que él le decía a los hijos, los corregía y les hablaba y les decía, miren que he sabido todas las atrocidades que ustedes están haciendo, pero lo hacía nada más de boca, porque es que ese es el otra. ¿Cómo enseño? Enseñar no es solo cantaletear. Si hablando no aprende, hay que aplicar la vara. La vara lo que significa es una corrección firme. Vara es firmeza, carácter, templanza en la corrección. No vas a comer en el resto del día. Y ay, pobrecito, ¿no estás oyendo cómo le suenan las tripas? Y no diga algo que no va a hacer. Clase para padres. No le ofrezca a sus hijos algo que no va a hacer. Si le dice que lo va a hacer, hágalo. Hágalo. Pero allí, sencillamente, él les decía, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Pero vino la corrección del Señor para él. Y tristemente este hombre perdió una bendición tan grande de Dios por causa de no corregir a sus hijos. Yo creo que hay que aprender compasión y entender qué es compasión y qué es sinvergüenzura. La compasión habla de arrepentimiento, porque el que se arrepiente, ese merece compasión. Y déjenme decirle algo, hay personas que podemos, y me incluyo, cometer el error más grave, pero si hay un verdadero arrepentimiento, el Señor lo borra. Lo borra. Si hay arrepentimiento, tiene que haber compasión. Que a veces a los hijos se les quiere acabar, destruir por un error. Y el hijo se arrepintió. ¿Cómo así? Y una vida entera cobrándole un error. ¿Cómo así? Se pasa a veces de sinvergüenzura a exceso de corrección. Dios no es así. Dios perdona. Dios ni siquiera perdona, borra. Eso ni pasó. Más tremendo. Pero yo le quiero decir, amados hermanos, al hijo hay que obstaculizarle el pecado. Hay que obstaculizarle el pecado. Así que en este momento yo creo que el Señor a nosotros nos habla claramente. Porque a Elí el Señor le dijo, has honrado a tus hijos más que a mí. Porque has honrado más a tus hijos más que a mí. ¿Cómo así? Miren lo que dice después, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Ahí está hablando de ofrenda y eso le está hablando al sacerdote que administra el dinero de la iglesia. Pero eso también está hablándole a todo padre que es sacerdote. ¿Y sabe qué dice ahí? Que ha amado más al hijo que a Dios cuando por ceder a cosas incorrectas no se les corrige como debe ser y se antepone lo que el hijo quiere a lo que Dios nos dice a nosotros que tenemos que hacer. ¿Cómo le parece a usted? Para pensar, ¿verdad? Porque la supuesta compasión para los hijos se debe convertir en la verdadera compasión y es enseñarles un verdadero arrepentimiento. Al hijo hay que enseñarle. El hijo es egocentrista, el hijo cree que todo lo mejor se lo merece. Ustedes fueron hijos todos los que están aquí, unos son y otros fueron. El bebé lo único que sabe es que llora y si no le dan rápido la comida llora más duro. Tienen que darle su comida. Si el niño se acostumbra al brazo y lo dejan de brincar, llora porque siente que él merece ser cargado y ahí va creciendo. Y sigue creyéndose que lo merece todo. El hombre tiene esa tendencia. Y si alguien no le da, entonces es malo. Mi mamá es mala, mi papá es malo, mi familia es mala. No cuento con nadie, yo estoy solo en esta vida. Porque nadie me ama, porque nadie me da lo que yo quiero que me den.
Tan egoísta se vuelve la persona que termina diciéndole malo al bueno que lo corrige. Tremendo, ¿oyeron? La compasión de un padre debe enseñar a sus hijos que está mal y que está bien, que está correcto y que no. Entonces yo los llevo a una meditación. En Mateo 20, versículo 29 dice: al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud. Hablamos de nuevo de otra multitud siguiendo a Jesucristo. Y oigan esto: y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dice el versículo 32. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amado, yo quiero que nosotros tenemos un Dios al que podemos pedirle. Pero aquí hay algo muy especial. Ahí dice que ellos le clamaban: Señor, Señor. O sea, ellos no le habían dicho qué era, sino: Señor, Señor, ayúdanos, Señor. Hasta que el Señor Jesús se volteó y les dijo: ¿qué es lo que ustedes quieren? Y les dijo: Señor, la vista. ¿Saben una cosa? Algo que deberíamos clamar nosotros los cristianos a Dios es: Señor, Señor, tener entendimiento, Padre, tener vista espiritual, poder tener entendimiento, que se han abierto los ojos de mi entendimiento. Y deberíamos clamarle: no, Señor, ¿será que puedes hacer que yo tenga una vista espiritual, oídos espirituales, y que cuando yo habla se cumpla? Y voy a ayunar 3 días. Y en esos 3 días, Señor, yo me comprometo a que no voy a mirar un solo libro, no voy a estudiar. Y unos ayunos fáciles a veces. ¿Sabe qué dicen estos ciegos? Dice que le clamaban. Y nosotros tendríamos que estar clamando por tener entendimiento. Entendimiento de qué es la compasión. Entendimiento de qué es el amor, entendimiento de qué es la ayuda mutua, entendimiento de qué es cargar el problema del otro, entendimiento de qué es no criticar, entendimiento de saber que a los demás les pasan cosas difíciles y de pronto más duras que las nuestras, entendimiento de que hay mucha mies y que hay pocos obreros. Ah, pero es que yo sí sirvo en la iglesia. 30, sinceramente, 30, 60, 100, sinceramente, yo sí le sirvo al Señor. ¿Le sirves? ¿De verdad le sirves al Señor? Porque a veces se sirve el hombre a sí mismo. Lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, donde yo quiero. Yo he visto niños estar en un lugar que no les gusta porque saben que lo necesitan. O puede que les guste, pero sacrifican lo que les gusta para estar donde se le necesita. En cambio, he conocido de otros que si no es aquí, no sirvo porque es que a mí eso no me gusta. Es que a mí no me quites eso porque eso a mí no me gusta. Abrir los ojos del entendimiento. ¿De veras queremos servir? ¿De veras nos hemos dado cuenta que hay gente desamparada y dispersa? ¿De veras hay dolor en el corazón? ¿De veras hay compasión? ¿De veras escuchamos que se murieron 100 personas por una explosión? Y la noticia, el boom de la noticia. ¿A cuántos de verdad les duele? Y otros aprovechan la noticia y la aprovechan para hacer, bueno, no me quiero meter en ese tema, aprovecharlo para alcanzar algún provecho de eso. ¿Hay compasión? Los pobres los tendremos entre nosotros. ¿Hay compasión? ¿Hay compasión? Cuando iniciamos la iglesia yo me sorprendí tanto, creo que se los he dicho, que de pronto se inició la idea de la canasta de amor
Y dije siempre entre nosotros hay personas necesitadas. Y no puede salir de una sola persona la ayuda. Si estamos muchos y cada uno da, podemos ayudar. Y lo tremendo fue que yo me acuerdo que yo les dije, vamos a empezar esto, y hubo gran alegría. Yo vi la alegría, sí, listo, vamos a hacerlo. Y ya yo tenía en mi pensamiento la primera persona que yo le iba a entregar la primera compra que se hiciese. La sorpresa más grande que yo me llevé fue que esa fue la persona que trajo. Tengo que decirlo, así fue en nuestros principios. No digo que otros no dieron, pero la primera persona en llegar con aquella alegría. Y yo decía, Dios mío, compasión. Compasión. Compasión no es dar lo que sobra. Compasión es ayudar, es estar, es acompañar, es actuar. Es poder tener en acción lo que Dios nos ha enseñado. Hoy, orar por los obreros. ¿Sí dice o no dice? Ahí nos dice que tengamos compasión, que oremos por los obreros porque mucha es la mies. Y yo creo que es lo más grande, porque nuestro propósito es ganar almas para el Señor. Y darnos cuenta que existen muchos que no conocen a Cristo. Necesitamos que la gente sepa quién es Jesucristo. Necesitamos, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? Necesitamos obreros que estén dispuestos. 2, madurar, porque decimos, Señor, y a veces hasta, Señor, yo quiero servirte, sí, pero yo quiero servirte, ya yo me imagino allá en la iglesia, ¿cómo es? Se trabó la lengua y el pensamiento también. La más grande, la que me imagino, yo quiero ya estadios llenos, ya se imaginan las luces, cámara y acción. Madurar es aprender a saber hacer el bien y estar listos para el bien. 3, enseñar a otros, enseñar. 4, llevar las cargas de otros, llevarlas, porque, amado hermano, las cargas a veces a la otra persona se le hace demasiado difícil de llevar. Y a veces el solo hecho de escucharles ya se desahogan. Y hay veces, y a mí me ha pasado, a veces yo me siento allí y solo escucho, la misma persona me dice la respuesta, yo no tengo que decir amén, hermano, y a su nombre. La misma persona. Pero el solo hecho de poder decir lo que le está pasando, pastora, vine para que usted me diera un consejo y me siento. Y la misma persona se aconseja. Pero la misma persona habla, botó todo y después me voy liviano. Que hay alguien que está dispuesto a llevarle las cargas, tomarlas y presentárselas a Dios. Le aliviana la carga a otro. Y por último, siendo padre como el Padre. Es decir, o mejor dicho, siendo como el Padre. ¿El Padre cómo lo hace? El Padre tiene compasión del que le teme. Teniendo compasión del que se arrepiente. Amado, yo creo que es tiempo en que nosotros podamos decirle al Señor, Dios, nos presentamos ante ti, para que tengas compasión y nos abras los ojos del entendimiento. Para poder darme cuenta que yo no siempre tengo la razón y que a veces soy yo quien está haciendo, porque déjenme decirle, a veces es uno el que está haciendo el hogar un desastre y le está echando la culpa a todos los demás. Está haciendo del lugar donde trabaja un lugar recio, y está culpando a todos los demás. Está haciendo de su salón de clase cualquier cosa y le culpa a los demás. Es simplemente llegar y decirle, Señor, necesitamos tu compasión, ábrenos los ojos del entendimiento.
Ahora, necesitamos compasión porque tenemos momentos difíciles en nuestra vida. Padre, tenemos esta necesidad. Señor, ayúdanos. Tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios a quien buscar. Tenemos un Dios maravilloso, real. Él es real. Él cambia, transforma. Él es real. Un Dios que se compadece y que no solamente nos ayuda momentáneamente, Él nos da una ayuda que nos va a servir para seguir adelante. Ese es el Dios que tenemos. Los ciegos que clamaron y la mujer que iba llorando en su corazón seguramente iba diciendo: Dios mío, perdí mi único hijo. Jesucristo la escuchó, porque Él escucha la voz del que grita como el que grita en el corazón, del que grita de labios como el que grita de corazón. Él escucha y Él tiene compasión. Tenemos necesidades, sí, amados. Tenemos que presentarnos ante Dios y decirle: Señor, porque no somos Superman ninguno de nosotros. Simplemente somos hijos de Dios y algunos tenemos el privilegio de servirle. Eso somos. Y todos tenemos necesidades. Dios mío, yo presento mi necesidad ante ti. Un problema, yo no corro al hombre. Maldito el hombre que pudiera su confianza en el hombre. A Él hay que correr. Y de Él viene la respuesta. Pero también aprendamos a dejar que nosotros seamos instrumentos en las manos de Dios. Instrumento de intercesión, instrumento de guerra, instrumento que alaba al Señor, instrumento como maestro, instrumento como que evangeliza, instrumento para ser instrumento de Dios, amado hermano. Hay muchas cosas. El que no es instrumento de Dios es porque no quiere. Porque no quiere. Siempre hay una persona que necesita que alguien le escuche. Eso sí, siempre digo, no se meta a aconsejar si usted no está preparado, porque le va a poder destruir la vida a más de uno. Pero escucha y oro. Pero si ya sabe, entonces enseñe. Pero la Biblia es muy clara en el concepto de la compasión. ¿Es o no es? ¿No nos ha pasado el Señor por pasajes bíblicos donde nos ha enseñado qué es compasión? Apliquémosle. Empecemos por tener compasión por otros. Y yo le puedo asegurar que usted tiene compasión por otro y todo lo que se siembra se cosecha. Si nosotros tenemos misericordia, Dios tiene misericordia. Si juzgamos sin misericordia, seremos juzgados sin misericordia. Si actuamos con misericordia, el Señor nos resarcirá con su misericordia, no porque lo merecemos, sino porque Él retribuye más de lo que damos, para que sepamos que no es por nuestros méritos. ¿Saben qué oración le tengo yo temor? Yo he escuchado a veces que han orado: Señor, por mi pastora, porque ella hace, porque ella ora, porque ella se lo merece. Y yo digo: ay, Dios mío, no le escuches. Esa parte no se la escuches. La primera de ten compasión, sí, la otra no. El único que se merece gloria, honra, honor, poder, autoridad, todo, es Jesucristo nuestro Señor, el único. Y Él se dio. Él no le decía: Padre, dame, Padre, dame, Padre, dame. No, Él cuando le decía al Padre era para que los demás pudieran creer que había un Dios, pero para darle a otro. ¿Sí o no? El egocentrismo en Cristo no existía. Dios mío, la compasión es para aquel que sabe morir al yo. ¿Por qué no cerramos los ojos? Señor,
ten compasión. Es como decir, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos. Ten compasión como nosotros tenemos compasión. Yo creo que es tiempo en que nosotros hoy le digamos al Señor, nosotros creemos en ti, Dios. Nosotros creemos, por eso estamos aquí. Nosotros sabemos de ti, Señor, por eso estamos aquí. Nosotros, oh Dios de la gloria, esperamos en ti, porque sabemos el Dios en el que hemos creído. Pero entendemos, Dios, que hay una multitud que necesita. Por tanto, en este día, Señor, miramos hacia esa multitud que necesita. En niños que inclusive están llevados hacia las mismas tinieblas sin ellos darse cuenta. Niñas violadas, niñas que no tienen conciencia de moral, que no tienen entendimiento. Padres angustiados, desesperados, que no saben qué hacen con sus hijos. Jóvenes que han tomado caminos y sendas tan erradas. Personas que no han aprendido a salir adelante en la vida. Personas que tienen una faltante de amor, que viven en una soledad infinita. Mujeres como aquella mujer que lo único que tenía era su hijo, pero su hijo se había perdido. Mujeres que han perdido sus hijos en la droga. Mujeres que han perdido sus hijos en pandillas. Y aún aquellas que han perdido sus hijos porque han muerto. No solamente espiritualmente, sino que han muerto físicamente. Gente que se desangra como la mujer del manto, en tristezas. Y gente que vive muy feliz con muchas cosas, no sabiendo que están caminando hacia un abismo, en orgullos, en vanidades, que necesitan que alguien les diga que la vida es mucho más que eso. Niñas que creen que con mal lucir su cuerpo, dislucirse, no teniendo vergüenza, llamando a todo moda, se están vendiendo. Dios mío, niños que necesitan una palabra de enseñanza, gente humilde que necesita un pez o un pan. Tanta necesidad. Presos en las cárceles, presos en las casas, presos de muchas cosas, confundidos con un concepto erróneo del amor y de la compasión, destruyendo sus propios hogares. Hogares que están siendo destruidos por causa de la maldad, del desconocimiento. Mujeres que se han entregado al feminismo, hombres que se han entregado al machismo por amor a sí mismos. Tantas cosas. Señor, abre nuestros ojos para ver la carga de la madre o del padre que sufren y que por causa del amor hacia sus hijos se esfuerzan cada día, pasando inclusive a veces por fuerzas físicas para poder ayudar. Padres que no ven el esfuerzo de un hijo, sus lágrimas, su soledad, la ayuda que necesitan. Dios mío, ayúdanos a tener entendimiento. Ayúdanos a tener entendimiento, a no endurecernos, Señor, a no vivir la dureza
perversa que vive el mundo. No permitas corazones que no se conmueven ante nada. Que podamos superar, Señor, la inmadurez para poder verdaderamente actuar como tú lo mereces. Abrir los ojos para aprender, de tal manera que podamos enseñar no solo con las palabras, sino con nuestras acciones, Dios. Ayúdanos a que sean abiertos nuestros ojos para poder ayudar a llevar las cargas de los otros, Señor. Alivianar las cargas. El esposo de la esposa del esposo, los padres de los hijos de los padres, un hermano de otro hermano. Ayúdanos a no ser indolentes, a aprender, Señor, a que podemos, Dios, descubrir la felicidad de hacer el bien, el gozo pleno de hacer tu voluntad. Oh Dios, te pido por una iglesia, Señor, entendida. Te pido por una iglesia entendida, Dios. Siervos, que podamos entender que lo que somos es por ti. Entendidos. Ayúdanos a ser como tú, a actuar bajo el temor tuyo, Señor, para enseñar bien, no de palabras solamente, para enseñar bien con nuestras acciones, entendiendo que hay una multitud, hay una nube de testigos a nuestro alrededor, que todo lo que nos ven vivir influye, afecta. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor, una iglesia que te ama, una iglesia que te ama. Yo quiero una iglesia, yo quiero esa iglesia, Señor, una iglesia que sabe clamar, una iglesia que sabe orar, una iglesia que se compadece, una iglesia que obra el bien, una iglesia que sabe perdonar, una iglesia que sabe llevar la carga del otro, una iglesia que está siempre presente en medio de la necesidad, una iglesia que escucha tu llamado, una iglesia que corre hacia ti, Señor. Yo no sé cuántos que están aquí quieren ser esa iglesia, pero si aquí hay alguno que quiere ser parte de esa iglesia, la iglesia de Cristo, entonces es necesario que como esos hombres le gritaban al Señor, 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 devuélvenos la vista, podamos decirlo, danos entendimiento, Señor, compasión, para entonces ser esa iglesia que verdaderamente alaba, Señor, y que verdaderamente se rinde ante Él. Iglesia que pone sus talentos, sus virtudes, sus fuerzas, sus capacidades para servir por lo menos a una persona. Yo quiero, Señor, ser esa iglesia. No sé cuántos le puedan decir ahora, Dios, dígaselo entonces ahora. Dígaselo ahora. Es el momento de decírselo. Después no va a decírselo, dígaselo ahora. Cuánto egoísmo quiero dejar atrás. Cuánta falta de perdón quiero dejar atrás. Yo quiero ser esa iglesia, Señor. Hace tanto tiempo tú pagaste en la cruz por esta tu iglesia. Tanto tiempo. Ayúdanos. Hace tanto tiempo yo compré Ayúdanos a hacer esa iglesia. de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo
para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzar ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unción. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Ayúdanos, Dios, a hacer esa iglesia, Señor, a no olvidar tu enseñanza. Su alabanza, perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia Despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Señor, deseamos que mores aquí. Deseamos, Señor, que mores en medio de nosotros. Deseamos ser tu iglesia, Señor, esa iglesia que tú anhelas. Oh Dios, ser instrumentos que sanan, instrumentos que libertan, instrumentos que enseñan, instrumentos, Señor, que guían, instrumentos que ayudan, que extienden su mano, que llevan las cargas. Oh Dios, instrumentos tuyos, Señor, sinceros, veraces, instrumentos que te aman. Respuesta para ti, Señor. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a hacer esa iglesia, Señor. Dios eterno. Dios eterno. Ayúdanos a hacer esa iglesia. Ayúdanos a no caminar por el mundo como aquellos que somos los merecedores de todo, olvidándonos del otro, viviendo el egocentrismo, Señor, de nuestros pensamientos, de nuestro dolor, y no dándonos cuenta, Señor, de cuántos necesitan. Oh Dios, clamamos, Señor, por verdaderos obreros. Obreros que se levanten, Señor, porque mucha es la necesidad, porque mucha es la necesidad, Señor. Aquellos que amen, se compadecen, y no a las ofertas de una aquellos que concesión. entienden cuál Hace es el tanto bien. tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo.
que no se Mi divida vida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando al ser más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Aleluya. Una iglesia que con su alabanza perfume mi trono y me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le extiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar. Aleluya. Mora en tu iglesia, Señor, porque aquí está tu iglesia. La iglesia, Dios, que tú anhelas, que rompa cadenas, que tú deseas. cautivo, que aclare la mente al que está confundido, toma tu